Hola a todos, bienvenidos a esta clase correspondiente a octavo básico, el cual trataremos sobre el proceso de independencia de la América Hispana. Según el objetivo priorizado número 16, el objetivo de la clase sería explicar la independencia de las colonias hispanoamericanas como un proceso continental, el cual está marcado por la crisis del sistema colonial, la apropiación de las ideas ilustradas y la opción por el modelo republicano, y analizar dentro de este marco el proceso de independencia de Chile. Ese último punto lo vamos a ver en otra entrega posteriormente. En líneas generales, lo que vamos a tratar hoy día en esta clase son tres puntos: la crisis del sistema colonial y otras causas, la crisis de 1808 y el movimiento juntista americano, y el proceso de independencia hispanoamericano. ¿Qué es lo que estuvimos viendo en la clase anterior? Estuvimos viendo las principales características de la Revolución Francesa, el cual fue un proceso liderado por la burguesía y los sectores populares, el cual destrona la monarquía absoluta y sienta las bases de los derechos individuales. Además, hay que destacar el rol que cumplieron las ideas de la Ilustración en el desarrollo de este proceso revolucionario. Bueno, además también, muchachos, no hay que olvidar de que este proceso también fue simultáneo en varias partes del continente americano y vamos a Casi destacar todos el los rol países de América Latina se independizaron. y vamos a destacar en este caso el rol de este proceso de independencia a través de un resumen de una serie que se llama Curiosamente, en la cual va a hablar un poco del proceso de independencia latinoamericana. En el siglo XIX y la mayoría iniciaron sus luchas el mismo año, 1810. Algunos incluso celebran su independencia en fechas muy cercanas. Todo Centroamérica el 15 de septiembre, México el 16 y Chile el 18. ¿Acaso no se independizó cada país por su cuenta o se pusieron de acuerdo? ¿Las independencias de Latinoamérica estuvieron sincronizadas? Los procesos de independencia fueron complejos. Esta es una explicación muy sintetizada y dejaremos fuera mucha información interesante. No intentamos agotar el tema, sino despertar tu curiosidad e invitarte a investigar más. Lo que ahora llamamos América Latina eran colonias españolas, portuguesas y francesas. La riqueza de sus tierras, oro, plata, alimentos y especias, había sido saqueada por los europeos por casi 300 años y los habitantes de por acá se empezaron a cansar. Los primeros en decir basta fueron los habitantes de Haití, la colonia más rica del imperio francés. La mitad del azúcar que se consume en Europa se produce aquí. Pues cómo no, trabajamos tan duro que la mitad nos morimos en una semana. Ay, bueno, pues es más barato traer más esclavos de África que cuidar a los que ya tenemos. Tras sangrientas batallas, Haití se independizó en 1795. Es la única de las independencias de América que fue iniciada y consumada por los más oprimidos. En la América conquistada por los españoles, aunque también había explotación, las cosas sucedieron de un modo diferente. La mayor parte del continente inició sus luchas alrededor de 1810. ¿Cómo ocurrió? Hubo varias causas. En primer lugar, en prácticamente todas las colonias, solo los españoles nacidos en Europa podían ocupar cargos importantes. Los hijos de españoles, pero nacidos en América, llamados criollos, estaban muy insatisfechos. En segundo lugar, aunque los franceses andaban por el mundo explotando gente, varios de ellos eran filósofos que pertenecían a un gran movimiento llamado la Ilustración. Creemos que el conocimiento humano puede combatir la tiranía para construir un mundo mejor. Libertad, igualdad, fraternidad. Las ideas de estos filósofos eran muy populares entre los criollos, y a partir de la independencia de Estados Unidos, los deseos de ser autónomos parecían realizables. El hecho que detonó los ánimos independentistas fue obra de otro francés famoso, con acento italiano, Napoleón Bonaparte, que andaba conquistando media Europa y que se llevó al rey de España, Fernando VII, y puso a su hermano en el trono en 1808. Si los criollos estaban descontentos, ahora aún menos gracia les hacía obedecer a un rey francés. Así surgieron movimientos insurgentes en 3 regiones de América. En el virreinato de la Nueva España, Miguel Hidalgo, Morelos y Allende iniciaron la revuelta. Al sur estaba el virreinato de Nueva Granada. El principal dirigente de la insurgencia fue Simón Bolívar. Más al sur se encontraban el virreinato de Río de la Plata, el de Perú y el Reino de Chile. Ahí, Bernardo O'Higgins y José de San Martín fueron los líderes más destacados.
Después de 10 años de pelea entre 1821 y 1822, los países se independizaron de la corona española. Junto con México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica formaban parte de la Nueva España y se independizan juntos. Y un par de años después, los países de Centroamérica se separan de México. Chiapas también fue un país independiente por un rato, pero luego se une a México otra vez. Cuando se independiza Nueva Granada, se creó un país enorme llamado la Gran Colombia, que era parte del sueño de Bolívar de que toda América Latina formara una gran nación. De ahí surgieron Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. De hecho, también República Dominicana, que se acababa de separar de Haití, quiso unirse, pero Haití seguía peleando y no los dejaron. Dominicana tuvo que esperar hasta 1844 para declararse independiente. Puerto Rico también quiso formar parte de la Gran Colombia, pero Estados Unidos tomó posesión de la isla gracias a un tratado con España. En la actualidad, los puertorriqueños aún debaten si quieren ser un estado de Estados Unidos, un país independiente o un estado asociado como hasta ahora. El virreinato del Río de la Plata se dividió en Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Después de su independencia, Uruguay fue invadido por Portugal a través de Brasil, pero pronto pudo independizarse otra vez. Por último, el caso de Brasil es muy especial. Este país era una colonia de Portugal. Cuando Napoleón invade el reino, el rey Juan VI, en vez de dejarse atrapar tan fácil como Fernando VII, se va con su familia a Brasil. La colonia se convirtió en la metrópolis. Su hijo, Don Pedro, se convirtió en rey de Brasil. En la península, los políticos empezaron a tomar medidas que disgustaron a los brasileños. Tras varios conflictos, el rey proclamó la independencia el 7 de septiembre de 1822. Finalmente, la independencia de Cuba, iniciada por el poeta José Martí, se logró debido a que los estadounidenses intervinieron, pero también impusieron un gobierno a su gusto que se pudieron sacudir hasta 1909. Así, las historias de nuestros países no están aisladas, sino que tienen orígenes comunes y nuestros destinos están entrelazados. Por cierto, casi todas las independencias empezaron con un grito. En México se llama el Grito de Dolores. Curiosamente, ¿cómo se llama el grito de tu país? Dínoslo en los comentarios y suscríbete. En este sentido, muchachos, no hay que olvidar de que este proceso de independencia no solamente fue entre 1810 y 1824, sino que algunos países se independizaron posteriormente, como por ejemplo República Dominicana, Cuba y bueno, el caso de Puerto Rico, que sigue hasta el día de hoy bajo dominio estadounidense. El resto de los países se independizaron por motivos que vamos a mencionar a partir de este instante y tiene que ver mucho con la situación que estaba viviendo el Imperio Español a contar del siglo XVIII. Vamos a empezar primero con la crisis del sistema colonial. A partir del siglo XVIII, la corona española enfrentaba un proceso de decadencia en la cual vamos a destacar tres grandes aspectos. Primero, la crisis del monopolio comercial, el cual el Imperio Español obligaba a las colonias a comerciar exclusivamente con ellas, lo que implicaba que estaba prohibido cualquier comercio con países europeos, especialmente los enemigos de España. Eso provoca que la economía española también se estancara debido a que en el trayecto desde España hasta América, las mercancías, las riquezas que venían del continente americano eran asaltadas por países enemigos de España a través de piratas y corsarios. Por ende, ese dinero generalmente nunca llegó a España y pasó a engrosar las riquezas de los países rivales. Otro elemento importante fue el atraso cultural y educacional. Los españoles cuando llegan a este continente no se preocuparon mucho de fundar universidades ni centros de educación porque ellos tenían como objetivo que los indígenas fueran la mano de obra y no se esmeraron mucho en educarlos. Recién en el siglo XVIII se pudieron fundar universidades y academias, pero generalmente estaban regentados por la Iglesia Católica. Y otro elemento importante en la cual el Imperio Español estaba entrando en crisis fue la amenaza externa, especialmente a través de Inglaterra, Francia en ciertos aspectos y Holanda, que fueron países enemigos de España y que la atacaron directamente donde más le dolió, que fue su intercambio comercial. A contar del siglo XVIII, asumen en el trono de España la dinastía francesa de los Borbones.
ellos iniciaron una serie de reformas que buscaban revertir la crisis y fortalecer el control colonial. La historia los conoce como las reformas borbónicas. En este caso los vamos a reducir a tres medidas. La primera fueron las medidas políticas, en la cual se estableció para una mejor administración la creación de nuevos virreinatos y la creación del cargo de intendente. ¿Cuál es la idea en este caso de crear intendentes? Es un cargo supeditado al gobernador que servía para administrar lugares específicos, zonas provinciales. Eso era para tener mayor control sobre los territorios americanos. Lo mismo pasaba con los virreinatos. Al subdividirse los virreinatos americanos, había mayor control y por ende mejor administración. Los Borbones, no olviden que eran franceses y les gustaba el control centralizado. Otras medidas que se tomaron fueron las medidas económicas. Se establece el libre comercio y apertura de puertos en España y América. Eso significó que Chile, por primera vez, tuvo que abrir sus puertos al comercio español, lo que les facilitó más su intercambio comercial con la metrópoli, ya que antiguamente los productos chilenos tenían que dirigirse a Perú y posteriormente hacia el Caribe y de ahí esperar las flotas de galeones. En cambio, a contar del siglo XVIII, de forma directa, Chile podía ir directo a Buenos Aires y de Buenos Aires hacia España o desde los puertos chilenos a España. Por ende, en ese sentido mejoró el flujo, pero la corona española, como tenía conflictos con países enemigos, decidió elevar nuevos impuestos, lo que molestó en este caso a la clase criolla, que eran los que tenían el control económico en las colonias. Además, también se establecen medidas sociales y culturales, especialmente la expulsión de la Compañía de Jesús. ¿Por qué fue tan importante este proceso? Ya que la Compañía de Jesús es una orden religiosa también conocida como los jesuitas, el cual llegó con el tiempo, gracias a su campaña de evangelización de los indígenas y a través de la educación de la clase criolla, que mantenía colegios también, pasó a ser como una institución muy poderosa dentro de la América colonial. Eso le generó conflictos con los monarcas borbones y en 1767 se emitió una expulsión completa de toda la orden de todo el imperio español. Eso es como una medida radical que generó un terremoto a nivel social, ya que muchos de ellos eran criollos, educaban a los hijos de la clase criolla y además hubo una pérdida económica especialmente dura para la congregación, porque todos sus bienes quedaron en manos de la corona. Además también la corona española fomentó la creación de universidades y academias, lo que por un lado benefició a los criollos, ya que por lo menos no tenían que viajar a España a educarse, pero además también generó algunas inquietudes que eso lo vamos a ver posteriormente, ya que empezó a fomentar el separatismo y la diferenciación entre las diversas colonias americanas. Estos efectos de las reformas borbónicas calaron hondo dentro de la sociedad americana, ya que generaron descontento especialmente por parte de los criollos. No olvidemos que los criollos eran la clase blanca nacida en América y ellos siempre reclamaron de que la monarquía española no los tomaba en cuenta para ejercer el poder, ya que privilegiaba especialmente a los españoles peninsulares. Lo mismo pasaba a nivel comercial. Con la libertad de comercio, en 1778, se abrieron todos los puertos americanos, tanto en Sudamérica como en Norteamérica, y además también se abrieron con los puertos españoles, lo que implicó, además de un mayor flujo de comercio, también implicó la llegada de productos importados, especialmente franceses, y eso significó la quiebra de la producción local americana. Además también los criollos sentían que la corona no los tomaba en cuenta y tampoco entendía la identidad propia que tenía la élite criolla debido a lo siguiente. Durante la colonia las autoridades españolas solamente administraban los territorios colonizados, en cambio la élite criolla sentía por primera vez una identidad local. Obviamente eso no cuajaba con los intereses de la corona y eso significó amplias diferencias que se van a notar a partir del siglo XIX. Otras causas relacionadas con este proceso tienen que ver con las influencias externas. A contar del siglo XVIII, las ideas de la Ilustración calan fuertemente en Europa,
pero en América no podían entrar porque muchas de esas ideas atentaban contra la autoridad del monarca. Por ende llegan a este continente muchos libros ilustrados, pero camuflados en otros libros como libros religiosos, libros de iglesia u otro tipo de literatura. Por ende, al llegar, solamente los criollos podían acceder a estos libros, ya que venían encargados, y eso significó también el interés por traducir obras que venían desde Francia. Obviamente estos libros criticaban la monarquía absoluta, criticaban también el sistema colonial, por ende tenían dificultades con la monarquía española. Otro elemento importante que influyó también en el pensamiento de los criollos fue la independencia de Estados Unidos. No olvidemos, chiquillos, que este proceso lo realizó la burguesía local y los propietarios de esclavos. Por ende, los criollos les llamó poderosamente la atención que en América surgiera un país nuevo de la nada, con instituciones que antes estaban solamente en teoría, que se probaban por primera vez y si resultaba iba a ser tomado como ejemplo. Efectivamente, Estados Unidos pasó a ser un ejemplo de cómo debían hacerse las cosas en América de acuerdo a la visión de la élite. Perdón, no era lo mismo en el caso de la Revolución Francesa. Los criollos, cuando se enteraron de las características sociales de dicha revolución y cómo termina el rey de Francia y la nobleza en sí, se sintieron amenazados debido a que la Revolución Francesa planteaba la idea de igualdad social. Además también lo que pasó en Haití, que era colonia francesa, también generó temor por parte de la aristocracia criolla, ya que ellos tenían esclavos y lo que estaba pasando en Haití podía fácilmente llegar a las colonias españolas en América. Mientras tanto, en 1808, mientras Europa estaba en guerras de expansión por parte de Napoleón, se produce una crisis dinástica en España. El rey de la época, Carlos IV, fue cuestionado, fue desafiado por su hijo, Fernando, que era el príncipe de Asturias, y termina abdicando, por lo cual Fernando pasa a convertirse en rey de España con el nombre de Fernando VII. Eso no agrada a Napoleón, envía tropas a España, obligan a Fernando a entregar su trono y es encarcelado por el emperador francés, el cual coloca a su hermano José Bonaparte como rey de España. Eso, ¿qué es lo que provoca? Un amplio rechazo por parte del pueblo español y empezaron a surgir juntas de gobierno en diversas partes de España, los cuales posteriormente se coordinaron en una junta central con sede en Sevilla. También las colonias americanas querían integrarse, pero la junta les dijo que por el momento iba a funcionar dentro de España. Ahí se produce el primer conflicto, debido a que según las leyes españolas, todos los territorios americanos pertenecían o eran de propiedad personal del rey, independientemente de quién sea. Pero como en este caso hubo una usurpación del trono y el rey legítimo fue apresado, las colonias latinoamericanas negaron fidelidad al nuevo rey y juraron lealtad a Fernando VII. Por ende, también las colonias americanas querían formar juntas de gobierno para gobernar mientras durara el cautiverio del rey legítimo. ¿Qué pasó posteriormente? Mientras seguía la crisis en España, la Junta Central desaparece y es reemplazado por un Consejo de Regencia, el cual decide gobernar tanto España como las colonias americanas en nombre del rey Fernando VII, lo que ahonda más las diferencias entre las autoridades españolas y sus representantes en América con las élites criollas que estaban en nuestro continente. Eso provoca, a contar de 1809 y 1810, el surgimiento de diversos movimientos juntistas americanos. En este caso hubo dos intentos en 1809 que fracasaron, que fueron el caso de Quito y el caso de Chuquisaca, que intentaron crear juntas de gobierno, pero el virreinato del Perú los reprimió. Pero a contar de 1810 surgen juntas de gobierno en Caracas, que fue en abril, en Buenos Aires, que fue en mayo, en julio en Bogotá y en septiembre en Santiago de Chile. Ahí surgen las cuatro más importantes juntas de gobierno, los cuales juraron lealtad a Fernando VII y decidieron gobernar en su nombre. ¿Qué pasa con México?
En México surge un movimiento popular encabezado por un sacerdote llamado Miguel Hidalgo, el cual lanza una proclama que se llama el Grito de Dolores y desconoce las autoridades coloniales en México, lo que provoca una guerra civil entre indígenas, mestizos por un lado, versus españoles y criollos. Por ende, la revolución latinoamericana empieza a contar de 1810 de forma en algunos casos pacífica y otros generalmente violenta. ¿Qué es lo que pasa posteriormente? Al comienzo no olvidemos que los criollos juran fidelidad a Fernando VII, pero no olviden que en España las autoridades que gobiernan en nombre del monarca preso empiezan a tomar decisiones que molestaron a los criollos. No olvidemos, chicos, que todos estos territorios americanos eran propiedad personal del rey y mientras el rey estaba preso, ellos tomaron la decisión de formar juntas y darse gobiernos autónomos mientras durara la circunstancia. Pero mientras empezó a haber presión por parte de las autoridades españolas y por ende de las autoridades coloniales en América, empiezan a formarse dos grandes grupos. Por un lado los patriotas, dirigidos especialmente por la élite criolla, que al comienzo juraron lealtad al rey Fernando VII, pero mientras siguió la crisis tomaron posiciones más independentistas. Y por otro lado los realistas, que defendían a la autoridad del rey, y en su mayoría estaba compuesto por peninsulares, excepto en algunos lugares como México, en la cual los criollos participan en este bando, o en el caso de Venezuela o Colombia, donde los grupos populares se unen a este bando realista. En este caso, muchachos, vamos a destacar las características del proceso de independencia latinoamericano. Como les dije, a contar de 1811-1812 empieza la lucha armada, especialmente en Sudamérica. Y aquí vamos a destacar dos grandes procesos. Uno que empieza en el Río de la Plata y que lo encabeza José de San Martín, y otro en el sector de Colombia y Venezuela, liderado por Simón Bolívar. Ambos personajes tuvieron como mentor a Francisco de Miranda. ¿Quién era Francisco de Miranda? Un venezolano que participa en las luchas revolucionarias de 1789 en Francia y además también fue maestro de ambos cuando estuvieron en Europa. Además también dentro de este grupo figura también Bernardo Higgins. En Inglaterra, Francisco Miranda funda una logia que se llama la Logia Lautaro, que era una sociedad secreta el cual tenía como objetivo conspirar para derrocar el poder colonial en América utilizando la fuerza si era necesario, y en este caso se dio la situación de que ambos personajes fueron alumnos de Francisco de Miranda y tenían un cierto grado de relación con él, especialmente Simón Bolívar, que era venezolano igual que Miranda. En este caso, Simón Bolívar inicia la campaña en Venezuela desde 1811 hasta 1821. Ese fue la campaña que realiza Simón Bolívar en la zona venezolana, con aciertos y derrotas, en el cual él logra conquistar Venezuela y Colombia y forma un país llamado la República de la Gran Colombia. Ahí tenemos una etapa, una característica de la lucha. En cambio, José de San Martín llega posteriormente, en 1812, al Río de la Plata, participa en ciertas campañas de la independencia, pero llega a la conclusión de que no se puede asegurar la independencia definitiva del Río de la Plata sin eliminar en este caso la amenaza que representaba el virreinato del Perú. Según San Martín, el virreinato del Perú era la amenaza tanto para las tropas de Simón Bolívar en el norte como para los intereses de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por ende, él estableció un plan. El plan era mandar tropas hacia Chile, independizar Chile, que ya había caído bajo el dominio colonial español, formar un gobierno amigo y lanzar una expedición, en este caso, contra el Perú. El objetivo de esta campaña es independizar el Perú del dominio español.
Por ende, en 1817, las fuerzas de San Martín invaden Chile, lo independizan y en 1820 manda una expedición al Perú que se llama la Expedición Libertadora. El Perú se independiza definitivamente en 1821 y en 1824 se da la batalla definitiva, que es la batalla de Ayacucho, el cual se define la independencia de América Latina. En este caso, Simón Bolívar y José de San Martín se juntan en Guayaquil en 1822 para coordinar la lucha final contra los realistas en Perú. Por un lado, San Martín era proclive a la idea de crear monarquías en América, el cual se ofrecía la corona de dichos países a príncipes europeos. En cambio, Simón Bolívar era más partidario de la república, pero no de cualquier república. Utilizando a la Gran Colombia como base, él pensaba crear una confederación latinoamericana que se enfrentara tanto a la amenaza europea como a la amenaza que podía representar Estados Unidos. Por ende, Simón Bolívar y San Martín no tenían los mismos objetivos. Finalmente, ¿quién se impone en esta discusión? Simón Bolívar, y él termina el proyecto de la independencia latinoamericana. En cambio, San Martín toma sus cosas y abandona América y se exilia en Europa. Y ese fue el fin del proceso en este caso. ¿Qué pasa posteriormente? Simón Bolívar intenta unificar América Latina bajo su influencia, pero no todos los países latinoamericanos lo apoyaron y finalmente muere en 1830, viendo cómo su proyecto de la Gran Colombia se derrumba, formándose los actuales países de Venezuela, Colombia y Ecuador. A modo de conclusión, muchachos, para finiquitar esta clase, el proceso de independencia hispanoamericano fue producto de diversos factores, entre los que se encuentra, primero, un estado de crisis de la monarquía española y la influencia tanto de procesos políticos e intelectuales externos como la Ilustración, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Pero la causa que provoca todo el proceso ocurre en España en 1808 con la crisis monárquica, lo que provoca el surgimiento de movimientos juntistas que desembocaron posteriormente en procesos separatistas, debido a que, como las colonias españolas eran propiedad del rey de España, no estuvieron de acuerdo con la posición que tuvieron las autoridades que reemplazaban a Fernando VII al intentar dirigir el proceso. Por ende, se generó una división tanto social como política en América Latina. Dichos procesos no fueron uniformes, ya que se produjo un quiebre a nivel de sociedades latinoamericanas, incluso provocando conflictos armados. Finalmente, hay que destacar en este proceso los liderazgos de Simón Bolívar y José de San Martín, los cuales obviamente no llegaron a acuerdo, y al final el que gana en esta lucha de poderes es Simón Bolívar, pero para ver que su proyecto no resultó. Bueno, vamos a aplicar ahora lo que vimos en clase a través de este documento. Dice textualmente: en 1808, luego de la invasión napoleónica de España y la captura del rey Fernando VII, el pueblo español comienza a organizarse en juntas a fin de asegurar que el poder usurpado al monarca volviese a recaer en el pueblo y no sobre el emperador francés. No obstante, el problema radicaba en que la Junta Central, creada en Sevilla, se sentía con la atribución de gobernar no solo en la península, sino también en territorio americano. Este es un historiador chileno que se llama Pedro Peralta. Pregunta: ¿cómo reaccionaron los criollos ante los acontecimientos relatados en el texto? Tenemos la primera alternativa que dice: decidieron seguir las órdenes de la Junta de Sevilla. Segunda alternativa: decidieron unirse a la Junta de Gobierno de Buenos Aires. Tercera alternativa: provocaron un enfrentamiento armado contra los peninsulares. O la cuarta alternativa: propusieron crear una junta de gobierno hasta que el rey fuera restituido. No olvidar, chiquillos, que estamos hablando de soluciones directas como consecuencia de este proceso. En 1808 se produce una invasión napoleónica, se invade España, se captura al rey Fernando VII. ¿Qué vamos a hacer en España y en América? Según las leyes españolas, como todos estos territorios eran propiedad del rey, el pueblo tiene que organizarse en juntas para gobernar mientras durara la prisión del rey legítimo. Por ende, no se reconoce al usurpador José Bonaparte, sino que se reconoce a Fernando VII como rey legítimo de España. Por ende,
se tiene que asegurar que el poder usurpado del monarca volviese a recaer en el pueblo. No obstante, el problema radicaba en que la Junta Central y posteriormente el Consejo de Regencia se sentía con atribuciones de gobernar no solo España, sino también en América. Como consecuencia, las colonias americanas, ¿qué decisión tomaron? Decidieron mantener la primera idea, que era formar juntas de gobierno y mantener la posición de gobernar mientras durara la prisión del rey legítimo. Obviamente que con el tiempo y con estas diferencias de opiniones que tuvieron con las autoridades centrales de España, tomaron posteriormente la decisión de separarse definitivamente de la corona y por ende la independencia. Ya muchachos, esto es todo lo que voy a presentar hoy. Muchachos, revisen y profundicen en el texto del estudiante, página 152 a la 161, y ojo, revisen este enlace, chicos, de la BBC. Muy bueno este enlace, dura como 6 minutos, que ve las diferencias entre la América española versus la América portuguesa. O sea, cómo Brasil mantiene su unidad territorial hasta hoy y se diferencia un poco en lo que le pasó a la América española. Y ahí van a ver algunas características, chiquillos, coloniales, tanto de Brasil como del resto de las colonias americanas que estaban bajo control español. Y ojo, vean esta versión española de las independencias latinoamericanas para que se armen una idea de cómo piensan los españoles sobre este proceso. Bueno, son diferentes visiones, la idea es que cada uno se pueda armar su propia idea. Yo por mi parte los dejo, chiquillos, nos veremos en otra oportunidad. Chao.